Hablemos de comunicación porque la física no se equivoca. Estos son los Estados Unidos de Norteamérica. Esta fue la reunión de declaración de independencia. Esta es la Constitución de la Nación original. Este es Blaise Pascal. Este es el sistema excretor humano. Este es Juan Antomarchi, mi profesor de física de séptimo grado. Esto es una prensa hidráulica. Esta es la ciudad de Miami y esta es Roma, la magnífica. Este hace uso de su libertad de expresión. Este también y este también. Y todo muy bonito. Tienen su derecho. El problema es, ¿por qué yo no puedo hacer uso de la mía? Todo comienza cuando estos comunicadores llegan hacia Estados Unidos, el país de libertad, y se apoyan en los derechos que le da la Constitución. La primera enmienda a la Constitución es propuesta el 25 de septiembre de 1789 y ratificada el 15 de diciembre de 1791. Expresa la libertad de expresión, culto religioso, prensa, petición y reunión. Además, en la Declaración de Derechos se establece que la enumeración en la Constitución de ciertos derechos no se interpretará como la negación o menosprecio a otros que el pueblo conserva. Y es así en todo Estados Unidos, hasta que llegas a Miami. Y como en la vida se puede discutir absolutamente de todo, menos de física, vamos allá. En séptimo grado todos le teníamos terror a Antomarchi y lo que con Antomarchi se aprendió nunca se olvida. Blaise Pascal nace el 19 de junio de 1923 en Clermont-Ferrand, en Francia. Era literato, físico, filósofo cristiano, profesor y descubridor. Muere el 19 de agosto de 1662 porque se le complica la vida de mala manera. Tenía tuberculosis y le da un edema pulmonar. Al mismo tiempo se le perfora un cáncer que tenía estomacal y ese mismo día, para terminar, le da también un infarto cerebral. Pero antes de irse, nos deja la teoría de la comunicación, de los vasos comunicantes. No de este tipo de comunicación, sino de los vasos comunicantes. Por ejemplo, a partir de esto, podemos explicar cómo es que funcionaba el acueducto en la antigua Roma o cómo es que hoy funcionan las bombas de aguas hidráulicas. Bajo este principio, en los cuales diferentes recipientes, no importa la forma, el volumen, el tamaño, el material o la capacidad de almacenamiento que tengan, si están comunicados entre ellos, vamos a ver qué sucede. Independientemente de la forma, del volumen o de la capacidad, si hay una comunicación entre diferentes vasos y pones una sustancia líquida dentro de ellos, la sustancia líquida va a alcanzar absolutamente en todos los vasos el mismo nivel. Esto lo explica la libertad de movimiento molecular y contra eso no hay nada que hacer. Es la física no miente. Puedes hacer el experimento en tu casa con 3 o 4 botellitas, no importa si una es más grande, más ancha, más flaca, si una está arriba, si una está abajo, el líquido siempre va a estar al mismo nivel cuando estén comunicando entre ellos los vasos. Aquí le dejo el recipiente de Pascal, que es uno de los que se utiliza para probar esta teoría física. Esto lo aprendí de Antomarchi. Ustedes también tuvieron eso en física en séptimo grado, pero se les olvidó porque no tenían un Antomarchi. ¿Y qué tiene esto que ver con Miami? Ahora les explico. La Constitución te garantiza la libertad de expresión completamente, a no ser que tú estés en Miami y seas cubano. Los cubanos han confundido expresión con excreción. La excreción es un proceso de tipo fisiológico, absolutamente fisiológico, en el cual todos los organismos eliminan aquellas sustancias que no han podido ser utilizadas o aquellas sustancias que puedan ser dañinas. Por ejemplo, la caca, la urea, cuando soltamos encima con el sudor, etcétera, etcétera, todo lo que tengamos en extremo lo vamos soltando. Tenemos varias formas de excretar. La mayoría de las cosas, vamos a decir, se purifican en los riñones, lo que sirve se retorna al flujo sanguíneo, estoy hablando en términos que me puedan comprender, y lo que no sirva, pues se bota con la orina o se bota con la caquita, etcétera, etcétera. La mayoría de las veces bien cubierto también o bien puesto en agua. Por ejemplo, las heces fecales tienen un 40% de agua. Se necesita para que el movimiento peristáltico del intestino grueso pueda funcionar. O sea, toda la excreción está flotando en el agua y todos estos organismos se comunican entre sí. Esa fue la excreción, que no tiene que ver con el derecho constitucional en Estados Unidos de expresión. La expresión es otra cosa. La expresión es el acto comunicativo del ser humano. Se manifiesta a través de un medio de lenguaje verbal o no verbal, a no ser que seas cubano y estés en Miami. Tenemos en Miami diferentes tipos de vasos comunicantes. Por
ejemplo, el comunicante de impresión, el orgánico coliseco tipo Mahá, el de la aparente clase, glamour y cultura, el ultra desagradable, el que se las da de paparazzi pero nada más que habla, entre otros. Y todos ellos dicen que tienen el derecho a comunicar. Y lo tienen, está escrito en la Constitución, ya hablamos de la enmienda. Hay diferentes tipos de expresión y todos están cubiertos por la Constitución. Por ejemplo, tenemos la expresión corporal, que es intencional y es un lenguaje exterior y espontáneo, visible, que es muy bueno para, por ejemplo, traducir las emociones y los sentimientos. No es lo mismo que te hablen así a que te hablen así. Tenemos la expresión sonora, que transmite un mensaje a través de señales acústicas inteligibles. Y tenemos la expresión oral, que es la comunicación mediante el habla. Para eso nos regalaron la sin hueso. Todas estas son los tipos de expresión del ser humano. Pero cuando llegas a Miami, hay un problema que tiene que ver con la física. Recordábamos, el principio de Pascal se aclara con la gravedad, la presión hidrostática y la presión atmosférica. Y esto es lo que sucede en Miami. En el momento en que tú eres un comunicante y que hay una comunicación y empiezan a flotar empiezan entonces a intercambiar las aguas, ahí llega la presión atmosférica. Ahí, según la gravedad de la situación, hay otro tipo de presión hidrostática que te roba la libertad de expresión constitucional ratificada en la primera enmienda y te obliga a adaptarte a la excreción, o sea, a soltar por la boca todo aquello que en realidad no es productivo para tu organismo humano y que debería salir por el ano, por ejemplo. Y se hace con diferentes métodos. La excreción en forma de burla, en forma de amenazas de demanda, la excreción en forma de prohibiciones, la excreción en forma de difamaciones, la excreción en forma de mentira, la excreción en forma de presión y prohibiciones. Si vas a ver a tu mamá a Cuba o a tu abuelita, voy a decir que eres comunista. La expresión de manera sutil que se da como una noticia que tiene un nivel un poco más alto, pero que al fin y al cabo tiene comunicación dentro de los vasos hidráulicos. Tenemos también la expresión agresiva, ultra extremista, que está dispuesta a la violencia y a la amenaza, aunque en realidad en los momentos cuando llega la cosa, se llama a la policía, porque ahí sí se hace uso de los derechos constitucionales del país de libertad. Y el tipo más frecuente de excreción, que es sencillamente soltar toda la mierda. Aunque en este caso, c'est là, mais pas de long, parece que ha confundido cómo es que funciona el sistema excretor y dónde en realidad se debería imprimir lo que es positivo para entonces al final soltar en el esfínter terminal aquello que es desechable, funciona al revés. Se deja entrar por el esfínter terminal todo aquello que es desechable y lo suelta por la boca. Pero como les explicamos que todos son comunicadores y que se encuentran en comunicación y que son agentes comunicantes, como decía, la física no miente. Al final, si estás en Miami, en el momento en que llegue la presión y comiencen a moverse las aguas, este comunicante, en este pantano drenado, al final van a decir prácticamente lo mismo, se van a olvidar de la expresión, se van a dedicar a la excreción, te van a prohibir a ti tu libertad de expresión a la cual ellos prácticamente siempre se orientan. ¿Y por qué? Es sencillo, Antomachín me lo enseñó, que lo había dicho Pascal. No importa el tipo de comunicante, siempre van a estar al mismo nivel. Con constitución o con libertad, desde los tiempos de Roma, la física no miente.